son nuestras invitadas. Y comienzo con la presentación de nuestra primera invitada, su excelentísima, la señora Mabel Gómez Oliver, que es actual embajadora de México ante el Reino de Marruecos y concurrente ante Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. Fue igualmente embajadora de México en Guatemala y en Argentina. Previamente se desempeñó como jefa de Cancillería de la Embajada de México en Estados Unidos. Anteriormente fue la representante permanente alterna de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Asimismo, ha sido jefa de Cancillería de la Embajada de México en Francia, representante permanente alterna de México ante la UNESCO, consejera para asuntos legislativos en la Oficina de Asuntos Políticos y Relaciones con el Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos, directora para Asuntos Políticos y Migración de la Dirección General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y colaboradora en la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas de la Cancillería. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1987 y ostenta el rango de embajadora desde 2011. En el servicio público también ha ocupado el cargo de coordinadora de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho y Diplomacia. Señora Mabel Gómez Oliver, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora Yebruni, por esa presentación que pues para mí son muchos años, más que cargos, son muchos años en esto del Servicio Exterior Mexicano, le agradezco mucho. Quiero también agradecer enormemente la invitación del doctor Mesmoudi a participar en este webinar tan interesante y sobre un tema tan relevante. Quiero mandar un saludo a la doctora María Reina Carretero, coordinadora de la Cátedra Fátima Mernissi en la UNAM, que también ha colaborado en la organización de este coloquio. Así, pues agradecerle a la doctora Yebruni que en este caso sea quien modere esta mesa. Saludo también a la doctora Ivanova y a la doctora Gámez, que me acompañan en este panel, y agradezco enormemente el interés de todos los asistentes a este webinar. Felicito también al Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur al estar celebrando su 8º ciclo de conferencias Marruecos, América Latina, en su 3er año de lanzamiento. Eso merece realmente ser reconocido. Para mí es un verdadero placer poder participar a distancia en este coloquio internacional, que tiene además tan sugerente título como el de Levantamientos en el Harén, Libertades, Derechos y Retos Desiguales. Sin duda, al hablar de cooperación sur-sur y la Agenda 2030, no pretendemos hablar de ninguna revuelta, de ninguna rebelión o motín, pero sí de un proyecto sumamente ambicioso que involucra a toda la humanidad sin distinción, y en el que definitivamente hay mucho que hacer en términos de libertades, de derechos y de retos desiguales. Así es que qué mejor que hablar de ese tema en este webinar. Tengo que confesar que a diferencia de las distinguidas académicas que me acompañan en este panel, yo no soy especialista ni en cooperación internacional ni en la Agenda 2030. Mi experiencia en relación con este tema es realmente como diplomática mexicana, que ha ejercido cargos, pues como ya lo escuchaban, en distintos países y en particular como embajadora de México en Argentina y en Guatemala y ahora en el Reino de Marruecos, y que observa y ejecuta las políticas, proyectos y programas en materia de política exterior de México. Me llamó la atención que la temática de este webinar es una de las pocas que no está enunciada en el programa del coloquio en vinculación explícita con las mujeres, con lo femenino, con la perspectiva de género. Y quiero pensar que esto se debe fundamentalmente a que cuando hablamos de la Agenda 2030, todos estamos conscientes de que la mujer está en el centro del debate, como sujeto y como objetivo, como actor central, pasivo y activo, y como factor transversal del desarrollo.
Cuando hablamos de la Agenda 2030, hablamos de las mujeres. Cuando evocamos sus objetivos y sus metas, evocamos a las mujeres. Cuando actuamos hacia el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos actuar incluyendo a las mujeres, escuchando a las mujeres y haciendo a las mujeres partícipes de toda acción que nos conduzca hacia un modelo de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental. Ahora bien, para abordar esta amplia temática de hoy, quisiera dividir mi intervención en 4 brevísimos apartados, espero que realmente sean breves. El primero hablaría de la relación entre la cooperación sur-sur y la Agenda 2030, que la doctora Yebruni ya me ha ayudado a introducir esa temática, así que seré todavía más breve. En un segundo apartado trataré la cooperación sur-sur desde un punto de vista latinoamericano y en particular desde un punto de vista de México, de cómo México ha sido un actor muy protagónico de la cooperación sur-sur a lo largo de décadas, incluso más de un siglo. En tercer lugar, quisiera articular esa cooperación sur-sur con la política exterior feminista de México para terminar con trazos generales sobre los retos y las oportunidades de la cooperación sur-sur entre Marruecos y México. Bueno, la cooperación sur-sur es un concepto que, según la mayoría de los analistas, surge en la Conferencia de Bandung en 1955, que es el antecedente inmediato al establecimiento del Movimiento de Países No Alineados, en donde pues básicamente los participantes son países de lo que se conoce como el sur global. La cooperación sur-sur tiene un primer periodo de apogeo en los años 60 y 70 del siglo XX, en el contexto de los movimientos independentistas y del surgimiento de varios países independientes, tanto en África como en Asia. El recrudecimiento de la Guerra Fría en los años 80 y otras dinámicas internacionales que fueron surgiendo en los años 90, incluyendo la preeminencia de las corrientes neoliberales, neutralizaron la relevancia de la cooperación sur-sur. Pero entonces es en el siglo XXI, en el contexto del esfuerzo de la comunidad internacional por hacer revalorar al ámbito multilateral y a los organismos internacionales como plataformas para impulsar el desarrollo, que la cooperación sur-sur tiene un renovado impulso. Y a partir de este impulso es que hay un extendido reconocimiento internacional acerca de lo que puede contribuir la cooperación sur-sur a la implementación de la Agenda 2030. La profesora Yebruni ya hablaba de una definición de la cooperación sur-sur. Naciones Unidas la define con varios de los elementos que ya dibujó aquí la doctora Yebruni, como una empresa común de los pueblos y los países del sur, surgida de experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comunes y su solidaridad, y guiada, entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad. La cooperación sur-sur no debería considerarse asistencia oficial para el desarrollo, sino que se trata de una asociación de colaboración entre iguales basada en la solidaridad. Y ahí ya cierro la definición de Naciones Unidas, que como decía, tiene elementos que ya mencionaba la doctora Yebruni y algunos otros que son muy importantes tener presente cuando hablamos de la cooperación sur-sur. En particular, la solidaridad, colaboración entre iguales, el respeto a la soberanía, libres de cualquier condicionalidad, entre otros. Entonces, esta solidaridad adquiere una relevancia inusitada precisamente por esa capacidad para generar intercambio de conocimientos y tecnologías entre naciones que enfrentan retos de desarrollo similares y que juntos pueden detonar fórmulas innovadoras para superarlos. Es a esa cooperación solidaria, multidimensional, asociativa e inclusiva, que no es privativa de la participación de gobiernos, sino que incluye a distintos actores de la sociedad civil, a la que se le reconoce como potencial, con el potencial para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030. Los principales protagonistas, ahora entro al segundo apartado de mi intervención, los principales protagonistas de la cooperación sur-sur son, en definitiva, entonces, los llamados países de renta media o países emergentes, que cuentan con capacidades para involucrarse activamente en esquemas de cooperación
ya sea con sus pares o con países de menor ingreso, con los que también expresan esta solidaridad de la que hablábamos. Entre esos protagonistas encontramos a un buen número de países de América Latina y el Caribe, que además cuentan con una larga experiencia en el ámbito de la cooperación sur-sur desarrollada a todo lo largo del siglo XX. Dado este antecedente, pues no extraña que entre varios de los países de renta media de la región latinoamericana destaquen en cuanto a sus procesos internos de institucionalización de agencias de cooperación o marcos jurídicos que marcan los lineamientos para la cooperación internacional o inclusive estructuras específicas de cooperación internacional sobre la base de los cuales esos países se han erigido en actores relevantes de la cooperación sur-sur en los últimos años. Y me refiero concretamente a países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil y por supuesto México. México en particular es pionero de la cooperación internacional para el desarrollo. Como ya mencionaba, lleva más de un siglo México de definirse como un país no solamente receptor, sino proveedor destacado de cooperación. Incluso en la Constitución mexicana encontramos a la cooperación internacional para el desarrollo como un principio rector de la política exterior explícitamente señalado. Y si bien México ha tenido como región prioritaria para su cooperación América Latina y el Caribe, a lo largo de la historia de esa cooperación internacional hemos visto cómo México también ha hecho importantes aportaciones a otras regiones del mundo. Quisiera detenerme un poco con algunos ejemplos de lo que ha sido esa cooperación internacional para el desarrollo para que veamos cómo efectivamente es un pionero de la cooperación que lleva más de un siglo de actuación al respecto. El primer registro de asistencia internacional mexicana se trató de la ayuda, que podríamos incluso clasificarla como cooperación sur-norte, que México proporcionó en el año 1900 a las víctimas afectadas por el huracán que azotó a Galveston, Texas. Y después de ese primer registro o primer evento de cooperación de México hacia Estados Unidos y concretamente a las víctimas del huracán en Galveston, México continuó dando ayuda, dando asistencia a las víctimas que se veían afectadas por terremotos, por tormentas tropicales, por huracanes, sobre todo en América Central y en el Caribe. En cuanto a la cooperación brindada a otras regiones del mundo, me gustaría destacar un programa conocido como la Revolución Verde, que consistió en que México brindara a varios países de África y de Asia semillas mejoradas de trigo y maíz, a partir obviamente de la experiencia que había adquirido técnicamente a nivel nacional, sin retribución alguna a países como la India, como Irán, como Egipto en África, que se veían afectados por problemas alimenticios. Esa cooperación que en un primer momento fue de dar toneladas y toneladas de semillas mejoradas a estos países, se convirtió posteriormente en capacitación técnica para el mejoramiento de las semillas, pero que se incrementaron los beneficiarios, de manera que podemos hablar de más de un centenar de países que han sido beneficiados por esa capacitación técnica, que aún hoy en día continúa vigente a través de un organismo internacional que tiene sede en México, que se dedica al tema del mejoramiento del maíz y el trigo. Igualmente hacia África, México desplegó en los años 50 y en los años 60 y en los años 70 una acción continua de cooperación que consistió en dotar de escuelas rurales, de otorgar becas, de tener intercambio de expertos, de firmar convenios de cooperación científica y técnica con distintos países. Así pues, la larga trayectoria de México como país oferente de cooperación ha sido motor de una rica evolución institucional dentro de la Cancillería mexicana, que se origina en el año 1971, cuando se crea la primera Dirección General de Cooperación Técnica dentro de la Cancillería mexicana. Y después de eso, a lo largo de las décadas se han instalado programas, comisiones de cooperación bilaterales y regionales,
hasta llegar a la creación en 1998 de lo que se conoció como Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, que fue el antecedente inmediato de lo que ahora conocemos como Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, más conocida como AMEXID, y creada a partir de la promulgación en el año 2011 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente, después de hacer toda esta brevísima síntesis de lo que ha sido la cooperación internacional de México, actualmente México define la región de América Latina y el Caribe como región prioritaria para la cooperación, con base en la propia determinación de sus prioridades en materia de política exterior, así como de la vecindad geográfica y la afinidad cultural. Y en esta definición, evidentemente, tiene un peso bastante considerable las restricciones presupuestarias, la política presupuestaria restrictiva que tiene actualmente el gobierno de México. De manera que la mayor parte de los recursos y de la atención con los que cuenta la AMEXID en este momento se destinan actualmente a esa región prioritaria que es América Latina. Ahora bien, pasemos al tema de la Agenda 2030 propiamente dicha y cómo se articula con la cooperación sur-sur de México y con la política exterior feminista que ha sido recientemente proclamada por el gobierno mexicano. La Agenda 2030 otorga un lugar central a los derechos de las mujeres y las niñas. Además de incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como un objetivo en sí mismo, el objetivo número 5, la Agenda 2030 contiene una sólida transversalización de género en las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es justo reconocer que a lo largo de todo el proceso de negociación que condujo a la adopción de la Agenda 2030 en el marco de Naciones Unidas, México jugó un activo y firme esfuerzo, fue un activo promotor para que este enfoque quedara plasmado en lo que ahora conocemos como Agenda 2030. Ahora bien, si efectivamente ubicamos a la cooperación sur-sur, como ya lo señalaba, como un medio privilegiado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, resulta fundamental que esta cooperación incorpore asimismo la perspectiva de género de manera transversal en lo que son sus programas, sus acciones y sus proyectos, y además de que las propias agencias encargadas de ejecutar la cooperación también la asimilen como una metodología de trabajo y como una práctica institucionalizada. Como actor protagónico de la cooperación sur-sur, México reconoce la relevancia de la perspectiva de género como catalizador del desarrollo y por lo tanto efectivamente ha incorporado ese enfoque de género, de perspectiva de género en la priorización temática y transversal del proceso programático de cooperación internacional. De hecho, México ha contado con el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo, de la cooperación alemana, para internalizar la perspectiva de género en sus acciones de cooperación e incluso desarrollar protocolos en la materia que le permitan proyectar este enfoque en la promoción de desarrollo sostenible al impulsar a las mujeres y a las niñas como agentes centrales de cambio. Al haberse proclamado a fines de 2019 como un país con una política exterior feminista, México profundiza su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y lo asume como un principio que define sus acciones en el escenario internacional. Es decir, la política exterior mexicana no solo adopta una perspectiva de género, sino que declara tener una agenda feminista a ser promovida tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito bilateral y regional. Temas como derechos humanos de las mujeres y las niñas, salud sexual y reproductiva, eliminación de la discriminación y la violencia, enfoque interseccional, estadísticas con perspectiva de género, son tan solo algunas de las temáticas prioritarias que conforman esa agenda feminista que ahora México promueve a nivel internacional. La declaratoria de una política exterior feminista implica, asimismo, que todos los ejes y acciones de dicha política incorporen una perspectiva de género, y en ese sentido, pues cabe esperar que las acciones y decisiones, así como las instancias de cooperación de México, tengan que reforzar sus orientaciones con miras a privilegiar el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto a nivel nacional como en los países beneficiarios de la cooperación mexicana.
Llego al final de mi intervención para señalar muy a grandes rasgos pues cuáles son los retos y oportunidades para la cooperación sur-sur entre México y Marruecos. Marruecos, al igual que México, es protagonista activo de la cooperación sur-sur. Sin embargo, como en otros ámbitos, y a pesar de contar México y Marruecos con instrumentos bilaterales en la materia, la cooperación entre ellos es prácticamente inexistente, muy a mi pesar, salvo en las declaratorias de intenciones que funcionarios de uno y otro país emiten de vez en cuando y en algunos antecedentes recientes de cooperación muy aislada. Las intenciones están sin duda sustentadas en un reconocimiento mutuo de que existe un amplio espectro de oportunidades para que ambos países emprendan, evocando la definición de Naciones Unidas, esa empresa común surgida de experiencias compartidas y afinidades sobre la base de sus objetivos comunes y libres de cualquier condicionalidad. Sin embargo, como en otros ámbitos, las miradas de México y Marruecos están puestas más bien en sus vecinos inmediatos y concentran sus acciones de cooperación con aquellos países o regiones que empatan con la definición de sus prioridades de política exterior, como es natural. Esta concentración se refuerza cuando, como lo comentaba, en el caso de México, existen restricciones presupuestales que impiden mirar hacia otras regiones del mundo y diversificar la cooperación. Las alternativas para impulsar la cooperación entre México y Marruecos habrá que buscarlas entonces, me parece, en primer lugar, en la identificación de proyectos en los que las prioridades temáticas de uno y otro país puedan coincidir y que se inscriban en acciones orientadas para alcanzar precisamente los objetivos de la Agenda 2030. Me parece que en ese sentido podríamos impulsar proyectos en los que las mujeres y las niñas sean las beneficiarias, atendiendo esta prioridad de la política exterior feminista de México, y cuyo ámbito de acción o temática responda también al interés de Marruecos, que además en este momento está lanzando su nuevo modelo de desarrollo muy ambicioso que incorpora una perspectiva de género. Entonces podríamos tener la perspectiva de género en el centro de la cooperación entre México y Marruecos y de esa manera impulsar temáticas o proyectos para fomentar el desarrollo rural o el desarrollo rural con perspectiva de género, la salud sexual y reproductiva, elaboración de estadísticas con perspectiva de género, el empoderamiento económico de las mujeres, mujeres y periodismo, la paridad política, mujeres migrantes y muchos otros temas que podrían ser la base de nuevos proyectos de cooperación entre México y Marruecos. Por otra parte, y aquí quiero subrayar este punto, que en la medida en la que tanto la cooperación sur-sur como la Agenda 2030 involucran no solo actores gubernamentales, sino a universidades, organizaciones no gubernamentales, sector privado, entre otros muchos actores, considero que hay un enorme potencial para trabajar a favor de la implementación de proyectos conjuntos entre México y Marruecos, y en los que los protagonistas sean justo esos otros actores relevantes de la sociedad de uno y otro país. Claro, en ese contexto hay una responsabilidad importante que los gobiernos no podemos dejar a un lado, que es buscar acercar a estos actores y canalizar ese interés que existe, pero que no sabe o no ha encontrado la manera de establecer vasos comunicantes. De ahí que felicite a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por generar estos espacios de diálogo, porque desde mi punto de vista las universidades, que además ya se encuentran implicadas en el proceso para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, son importantísimos motores de esa cooperación sur-sur. No solo a partir de la elaboración de diagnósticos y estudios conjuntos sobre temáticas de interés común, sino como plataformas para impulsar el mejor conocimiento mutuo a través del intercambio de investigadores, de académicos, de estudiantes, de la realización de foros, seminarios, talleres y de establecer diálogos permanentes de diversas y distintas temáticas que contribuyan a acercarnos a México y a Marruecos y a América Latina, a conocernos mejor y a contribuir juntos y a no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, con esto termino. Muchísimas gracias, embajadora Mabel Gómez, por esta magnífica presentación que es muy
muy detallada, breve, pero muy detallada, que contiene pues estos 3 puntos, ¿no? Tanto de México como un actor protagonista en la cooperación sur-sur, la Agenda 2030 con un enfoque de género y esta cooperación entre México y Marruecos, y que es, pero sobre todo muy interesante, estas perspectivas, ¿no?, que tenemos de futuro y que implican a universidades marroquíes, mexicanas, en estas acciones, ¿no?, de cooperación sur-sur. Sin duda, la investigación, el saber, el conocimiento compartido entre investigadores marroquíes y latinoamericanos contribuirá y muchísimo, ¿no?, en varios sectores de la economía de nuestros países. Así que le agradezco muchísimo esta magnífica presentación y paso a la presentación de nuestra siguiente ponente, la doctora Antonina Ivanova-Boncheva. Ella es profesora investigadora del Departamento Académico de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el Buró del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, en el marco de la ONU, como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3, Mitigación, entre 2008 y 2016. Es doctora en Economía por la UNAM, con mención cum laude, con posgrado en Estudios de Seguridad y Paz por la Universidad de Bradford, Reino Unido. Actualmente realiza una investigación sobre cooperación internacional y financiamiento de acción climática, finanzas verdes y desarrollo sustentable. Ha sido autora o editora de 25 libros y más de 200 artículos en revistas arbitradas. Autora líder del 4º informe evaluativo del IPCC, galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Actualmente es autora líder del 6º informe evaluativo del IPCC entre 2018 hasta el año 2022. Este año, en 2021, ha sido distinguida con el reconocimiento de la Universidad de Colima por su contribución a los estudios en materia de la cuenca del Pacífico. En 2017 recibió el Premio de Ciencia y Tecnología y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico del Estado de Baja California Sur. Doctora Ivanova-Boncheva, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctora Randa Gebruni. También quisiera agradecer por la invitación a participar en este panel tan importante, sustentado en el programa de investigación Marruecos-América Latina,